El tema es curiosamente metanoia. Metanoia es la palabra original de arrepentimiento. ¿Qué es metanoia? Cambio de mentalidad. Vamos a hablar del arrepentimiento. Y quizás algunos estarán diciendo, yo llevo, recuerda que conocí a Cristo a los 5 años. 30 años, hace 30 años, que hice la oración de fe, que acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Usted se acuerda de su fecha? ¿Ninguno se acuerda de la fecha cuando hizo la oración de fe? El día que aceptó a Jesús como Salvador. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, nos dijeron, repita esta oración, y era una oración enfocada ¿a qué? A pedir perdón y al arrepentimiento, ¿cierto? Y podríamos decir, yo ya hice mi oración de arrepentimiento. Pero hoy vamos a ver y a descubrir que la espiritualidad de una persona no está en haber hecho la oración de fe hace 5, 10, 15, 30 años, un mes, 2 semanas, no. La condición del hombre y de la mujer de Dios, que se dice ser espiritual, debe de ser una condición de constante arrepentimiento. Cuando usted y yo hicimos la oración de fe, a sinceridad, ¿cuántos cambiaron automáticamente? ¿Cuántos cambiaron? ¿No? Algunos detalles. Yo me acuerdo que automáticamente llegaba al trabajo, puse música, el doctor llegó, mi jefe llegó, miró, yo puse una Biblia sobre el escritorio, mi música el día lunes cambió, y él llegó y dijo, aquí pasa algo, y yo sentada allá en la silla del escritorio, yo solté la risa. Dijo, ¿qué siente? Dijo, aquí pasó algo. Le dije, me volví evangélica. Le cogió la cabeza. Dijo, ahora sí la perdimos. Pero automáticamente no cambiaron todas las cosas en la vida de uno. Cada día que vivimos en Cristo y cada cosa que hacemos mientras estamos viviendo en Cristo, que a Dios no le agrada, necesita ¿qué? Un cambio de mentalidad, un cambio de lo que venimos hacia. Es más, voy a hacer más, un poquito más. Hay cosas que usted y yo veníamos haciendo antes de Cristo que estaban bien, pero necesitan cambio de mentalidad. Por ejemplo, la mujer que manda en la casa, pues no es tan malo, pero no es lo correcto. ¿Necesita qué? Cambio de mente, pero ¿qué necesita? Arrepentimiento. ¿Aló? Aquí yo y allá con quién. Necesita arrepentir, necesita en ese caso arrepentimiento. Porque si hay hombre en la casa, el que manda es ¿quién? ¿Cuántos hombres hay acá que ninguno dijo amén? A todos los tienen subyugados. Cuando digan lo contrario. ¿Cambio de qué? De mentalidad, es a lo que llamamos ¿qué? Arrepentimiento. ¿Es fácil cambiar la mentalidad? No.
Porque tiene que ver con hábitos, tiene que ver con emociones, no solo con pecados. No, y anoche lo aprendíamos en la clase. Incluso el espíritu de Jezabel está en los hombres. Se cree que es solamente un espíritu femenino. Y hay hombres que son canallas con sus esposas. Hay hombres que son subyugadores con sus esposas. Y se aferran a la palabra donde dice que la mujer sométase al varón. Y la palabra sometimiento la trabajan como si ella fuera esclava y él el patrón. ¿Dónde están las mujeres? Ah, no, aquí todas son bien tratadas. Amén. Eso también necesita un cambio de ¿qué? De mentalidad. Y más en esos evangélicos religiosos. Ellos no dan para el mercado, ni dan para nada, ni suplen, ni nada, pero que ellas se tienen que someter. ¿Cambio de qué? De mentalidad. En otras palabras, ¿qué? Arrepentimiento. El Señor va a pasar la brocha. Cambio de mentalidad. Oseas, el profeta Gomero, Oseas capítulo 14. Ay, ahora salió fino. Oseas capítulo 14 versículo 2 dice: llevad con vosotros, escucha bien, ayúdeme, llevad con vosotros palabras de... ¿Cuántos están aquí? Llevad con vosotros palabras de qué. Y volver a quién. Y decirle qué. Ahora sí todos. 1, 2, 3. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esta porción de la palabra es un llamado urgente al arrepentimiento. Mire, Dios toma tan serio el pecado que permitió que su hijo muriera en la cruz del Calvario de esa manera tan horrenda. El pecado no lo podemos tomar livianamente, porque Dios Padre no tomó livianamente el pecado al punto que Jesús le dijo: pasa de mí esta copa. Y la respuesta fue ¿cuál? Silencio. Pero ese silencio iba direccionado a la cruz del Calvario. ¿Quiénes somos los que tomamos el pecado livianamente? Haga así. ¡Ay! Un adulterio. Eso con jaboncito se pasa. Eso no ha pasado nada. Una fornicación es al fin y al cabo tanto tiempo sin nada, eso hasta Dios dirá que bien. Y en desorden y en recocha tomamos el pecado como algo liviano. Y el pecado es tan serio que llevó a Jesús a la cruz. Cuando tomamos la Santa Cena, a veces me pasan el video, yo dejo un tiempo para que veamos todos el video y nos demos cuenta que el pecado no es liviano, no fue tomado con liviandad de parte de Dios. Y nosotros, tan chéveres que somos, lo tomamos livianamente. Claro, obvio, a nosotros no nos costó la carne, nuestro cuerpo, nuestra vida, ni la vida de un hijo.
pues lo podemos ver livianamente. Pero al que le costó todo, y se suele decir mucho en las iglesias, y eso está mal dicho, la salvación es gratuita. Claro, para usted y para mí sí, por eso tomamos tan liviana la salvación. Pero para el que le costó su hijo, no está muerto de la risa cuando estamos fornicando, adulterando, chismoseando, viendo pornografía. Para él no fue una recocha. Para mí es, ¡ay, tan chévere el muchacho! ¿Aló? Esta porción de la palabra es un llamado al arrepentimiento y a volver a Dios, reconociendo el pecado. Este versículo nos enseña a pedir a Dios que elimine la iniquidad y acepte el sincero arrepentimiento de parte de nosotros, teniendo en cuenta que arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Repito, cuando iniciamos nuestra vida cristiana, teníamos un deseo profundo de no pecar. Eso es como cuando alguien se casa, tiene un deseo profundo de nunca fallarle a su esposa, de nunca fallarle a su esposo, que sea todo perfecto. Pero en el caminar nos tropezamos con muchas cosas. Por eso es necesario vivir en arrepentimiento. Yo escucho a veces, ya casi no, esos protagonistas de novelas, y ¿usted tiene algo de que arrepentirse? Nada. Y digo, oh, qué arrogancia, qué altivez de espíritu. Si la humildad está en reconocer que somos pecadores y que Él es santo. Cuando dice la amén. Cuando entramos a la vida cristiana, empezamos un ciclo de pecado, de remordimiento, de pedir perdón. Dejamos una temporada y volvemos, pecado, remordimiento, pedir perdón, y avanzamos. Pero hoy vamos a descubrir algo, bueno, varias cosas. Que la tristeza del mundo, o sea, ese remordimiento nos lleva a la perdición. Yo sé que aquí ninguno lo hemos logrado, pero como decía fogosamente, por lo menos estrene pecado. Pero ¿cuántos llevamos mucho tiempo en Cristo y no hemos resuelto los pecados con los que Él nos encontró cuando nos encontró? ¿Aló? ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando nos encontró en adulterio, en fornicación, en alcohol, en drogas, en vicios, en homosexualidad, en pornografía. Y 20 años después todavía tenemos problemas de adulterio, de mentira, de robo, de fornicación. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo analizar? Que nunca nos hemos arrepentido, solamente que se nos ha remordido la conciencia. Y usted jura que si se muere, se va al cielo. ¿Y qué duro va a ser? Que quizás estando en el cielo, descubramos que nunca nos arrepentimos. ¿Aló? Aplaude al Rey, yo sé que está en obligación. Por eso yo le digo a usted y le digo a mí misma, yo misma, digámosle al Señor, déjame experimentar el verdadero arrepentimiento. Déjame experimentar el verdadero arrepentimiento. Quizás usted es muy fiel y bien firme en la parte sexual, bien, pero quizás le cojea la parte económica. Quizás usted es un buen diezmador, una persona que pacta, pero todavía le pega a la mujer. Todavía se echa una canita al aire. Todavía irrumpimos en terrenos que no. Señor, llévame a qué? A conocer el verdadero arrepentimiento.
Sobre el tema del arrepentimiento, la Biblia, a través de los personajes que vemos en la Biblia, podemos aprender de dos tipos de arrepentimiento. El falso arrepentimiento, que es el llamado remordimiento, y el verdadero arrepentimiento, que es el cambio de ¿qué? De verdad. Y hay personajes como Judas y como Pedro, que son ejemplo del falso arrepentimiento y el ejemplo del verdadero arrepentimiento. Los dos le fallaron al Señor, los dos comían con el Señor, los dos eran llamados apóstoles, los dos tenían la misma oportunidad de recibir las enseñanzas directamente de Jesús. Ambos vieron milagros de Jesús, ambos comieron y bebieron y vivieron a Jesús. Los dos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que iban a la misma congregación, tenían la misma familia espiritual, recibían la misma palabra, adoraban con las mismas canciones, pero uno vivía remordimiento y el otro vivía ¿qué? Arrepentimiento. La vida cristiana no consiste, o sea, no es que no consista, no va a evitar el pecado. La vida cristiana nos va a enseñar es qué tenemos que hacer con el pecado, cómo manejamos el pecado. Judas, si usted y yo empezamos a analizar la vida de Judas, Judas demostraba con sus actos que en realidad él nunca había nacido de nuevo. Él nunca. Aquí tengo, Judas fue identificado como traidor. Judas, cuando vio a los sumos sacerdotes, buscó una oportunidad para vender a Jesús. Judas, con un beso, traicionó a su amigo. Un beso que es algo tan íntimo, que solo está entre personas que realmente se acercan. Y no todos los besos son eróticos. No todos. Lo hablábamos en una alborada aquí. Hablábamos sobre el beso, ¿cierto? Pero Judas entregó a Jesús. Judas vendió a Jesús. Judas reclamó qué se hacía con el dinero, sabiendo que habían pobres que lo necesitaban más, y lo que en realidad estaba dejando ver era que era un corazón materialista. Y ese corazón materialista, ¿qué hizo? Lo llevó a la horca. A la Biblia no habla que Judas adulteró, la Biblia no habla que Judas fornicó, la Biblia habla de ¿qué? De traición en su corazón. Y nunca se arrepintió, aunque parecía salamero. Ay, Señor, le hubiéramos dado esa plática del perfume a los pobres. ¿Cuánto hermanito espiritual hay por esa área? ¿Cuánta persona no diezma porque dice eso es para los pastores? ¿Y cuánta persona dice yo cojo el 10% y se lo doy mejor a los pobres? Eso es espiritualidad falsa. ¿Por qué no coge del 90% que el Señor le da y le da a los pobres? ¿Por qué coge de lo que le pertenece al Señor? Si eso no es del Señor, no es suyo, no es mío. Pero queremos hacer milagros, bendiciones con el mundo. ¿Cómo que es? Bueno, hacer obras de caridad con lo que no es de nosotros. Y se espiritualizan. Eso es un espíritu de Judas. Judas nunca mostró arrepentimiento. Nunca mostró un cambio de mentalidad. Pedro la embarraba más que Judas. Pedro era roca. Pedro era fuerte. Pedro tenía serios problemas con Mateo, porque Mateo, antes de ser Mateo el apóstol, le cobraba los impuestos. Y a Pedro, y Pedro tenía, y Jesús los miraba y arreglen ese chicharrón allá. Pedro era impulsivo. Pedro era lo menos que se podía mostrar como el evangelio de hoy en día, que quieren mostrar un evangelio de nadie falla, todos son santos. Entran allá, por tener una portón grande para que la aureola y las alas quepan.
¿Sabe qué es eso? Orgullo, no querer entrar en arrepentimiento. Entonces ante la sociedad mostramos, wow, hermano Ángel, le llaman con nombre de santo. Oh, es los santos con los hermano Ángel, Juan Ángel, San, bueno, alguna cosa así. Judas es el ejemplo perfecto de una persona que vivió en remordimiento y no en arrepentimiento. Miren, la falta de conversión en esa área de Judas lo llevó a su destino final. ¿Y cuál fue el destino final? El suicidio. Mire que en la misma escena, por decirlo de alguna manera, paralelamente estaba sucediendo algo en la vida de Judas y sucediendo algo en la vida de Pedro. Pedro había negado al Señor 3 veces. Judas lo había vendido por unas monedas de plata. 30 monedas. 30 monedas. 3 veces 30. Y cuando llega el momento, ahorita lo vamos a ver, Judas tenía la misma oportunidad de haberse arrepentido. Pero ¿por qué no se pudo arrepentir? Porque su corazón estaba endurecido en el remordimiento. Y el remordimiento lo llevó a la horca. ¿Aló? El falso arrepentimiento es una anestesia espiritual que nos impide buscar la verdadera cirugía del corazón. El remordimiento, porque como nos duele, es parecido al arrepentimiento, como lloramos, es parecido al arrepentimiento, jamás nos dejan, no, yo ya lloré, yo ya hice los protocolos del arrepentimiento, es uno de protocolos. Es que el falso arrepentimiento anestesia al espíritu y al alma e impide que el Señor haga una cirugía en nuestro corazón, que es una conversión. Vuelvo y le digo, quizás usted está bien sexualmente, pero ¿en qué área está mal? Quizás usted está bien en otras áreas, pero sexualmente está mal. Y usted dice, pero es que yo intento y no puedo. Dígale, Señor, dame el don del arrepentimiento. ¿Aló? El remordimiento, como vimos ahorita con Judas, nos va a llevar a la muerte, no a la vida eterna. El remordimiento nos va a llevar a la muerte. Judas experimentó remordimiento o falso arrepentimiento. El fruto, ¿qué me deja ver? Que Judas nunca se arrepintió. La horca, el suicidio. Esa última decisión me deja ver que Judas vivió fue un remordimiento y caminaba con Jesús. Ya lo dijimos. Quizás ya hablaba como Jesús. Era contado entre los 12, pero su corazón estaba lejos de Jesús. Pedro experimentó arrepentimiento. ¿Qué me deja ver que Pedro experimentó arrepentimiento? Los frutos. Dice la palabra que lloró como amargamente. Pero mientras la historia de Judas terminó en muerte, la historia de Pedro terminó en victoria. Sí, fue sacrificado cruelmente. Dijo que no era digno de ser crucificado como su maestro, y lo pusieron con la cabeza para abajo y los pies para arriba, y en forma de X. Pero su vida, después de haberle fallado a Jesús, fue una vida de victoria, porque en él experimentó el verdadero arrepentimiento, que fue un cambio de fe, de mentalidad. Fue un cambio de mentalidad. La palabra dice, por sus frutos, ¿qué? Usted y yo vamos a pecar. Diga amén. No lo queremos, pero es. Pero ¿cómo trabajamos con el pecado?
Esto no es para juzgar al otro. Esto no es para señalar, es que ella, hermano, es que yo soy más buena porque solo digo mentiritas blancas. Ah, pero es que les adultero, eso sí es terrible, ¿no? Todo es terrible. Pero ¿cómo trabajamos con el pecado? ¿Sobre qué envoltura lo ponemos? ¿Sobre remordimiento o sobre arrepentimiento? ¿Sabe por qué vemos? Quiero que veamos Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Aquí vamos a ver qué es el remordimiento. Entonces, ¿quién? ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ayúdenme. Entonces, el que había ¿qué? Viendo que era ¿qué? Devolvió ¿qué? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí vamos a descubrir algo. Versículo 4. Diciendo, ¿qué dijo? Entregando ¿qué? Mas ellos, ¿qué le dijeron? Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y ¿qué? Aquí está toda la radiografía de una persona que no se arrepiente, sino que remuerde la conciencia. Porque el remordimiento de conciencia es un acto egocéntrico. El que es egocéntrico no se arrepiente. El que es egocéntrico tiene remordimiento de conciencia por las cosas que hace, pero no se arrepiente. El falso arrepentimiento no está enfocado en la gloria de Dios, que fue la que fue ofendida con nuestro pecado, sino con el bienestar del yo. ¿Y cuántos bienestar del yo hay dentro de las iglesias? Versículo, devuélvelo por favor al versículo 3. Vamos a analizar rápidamente acá. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era ¿qué? Condenado. ¿Por qué él va a entregar las monedas? Porque se sintió descubierto. No porque dijo, oh, Dios mío, ¿yo qué hice? Yo entregué al Hijo de Dios, nunca lo dijo. Lo que pasa es que se sintió descubierto y quizás todos lo estaban señalando y le dieron el ¿qué? El ego. A Pedro le dijeron, ¿no era usted uno de los que andaba con el maestro? ¿Yo? ¿Cómo se le ocurre? Y empezó a ser grosero. ¿Ustedes creen que a Judas no lo identificaron también? Y se sintió desenmascarado. Y dice que devolvió arrepentido. Esa palabra arrepentido, él estaba creyendo que se estaba arrepintiendo, pero el fruto le dice que no se arrepintió, porque se colgó. Y usted puede estar creyendo como Judas que usted ya se arrepintió de algún pecado, o yo. Pero si los frutos hablan de lo contrario, no nos engañemos. ¿Aló? Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, o sea, si él no ve, que la gente lo señala y lo condena, no entrega la plata. No la entrega. Le dice, ay, yo entregué al sangre inocente. No lo dice. Es lo que dice, bueno, pero cuando se siente condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo que sigue, diciendo, mire, hipócritamente, va y le dice a los que ya lo habían vendido, dice, yo he pecado. Miren lo que es el remordimiento, muy parecido al arrepentimiento, pero el fruto es el que le dice en realidad qué pasó. Yo he entregado sangre
inocente. Mire la respuesta. En ese entorno estaba Judas, en medio de sacerdotes que poco o nada les interesaba el maestro. Poco o nada le importaba a los sacerdotes lo que hacía Judas. Y hoy en día hay muchas iglesias donde poco o nada a los sacerdotes de la casa, sea de la iglesia tradicional o sea de la iglesia cristiana, le importa cómo están las ovejas. Y no las confronta porque es el diezmador de la iglesia. Y no los confronta porque es el que más colabora. Y no los confronta porque tienen temor a que se le vaya. Pues que se vaya, pero que se vaya arrepentido. Que se vaya entendiendo, en esa casa uno no puede jugar. Y se va a una casa donde puede ir a jugar, donde lo que importa son los diezmos y las ofrendas. Esa es la condición en la cual se estaba moviendo Judas. ¿Qué le dijeron a nosotros? Que no importa, arregle el problema usted, allá usted. Hombre, increíble que un hombre que caminó tanto tiempo con el maestro no haya conocido el arrepentimiento. Y se prefirió ir a qué. Judas tenía una tristeza mundana. Judas lamentó el pecado, pero no lo lamentó como por el pecado, sino por las consecuencias. Me boletearon, me descubrieron, me desenmascararon. ¿Eso quién habla? El ego. No se entristece por haber traicionado a un rey santo y amigo. Se entristece porque fue descubierto, porque va a perder el respeto ante los demás, porque su reputación fue manchada y porque tenía temor al castigo. Mire que él se va donde los maestros buscando ¿qué? Ser pana de los maestros, los sacerdotes. Yo les colaboré, a ustedes me van a colaborar. Quería un lugar. Nunca tuvo lugar con Jesús, con el Hijo de Dios. Nunca lo encontró. ¿Se han visto gente en las iglesias? A mí no me gusta la gente que pasea por iglesias, porque vieron que el pastor o el hermano hizo algo y se fueron a buscar donde les avalen y les aplaudan lo que hacen. Algo le digo, aquí no vamos a hacer eso. Judas buscó aceptación donde no tenía que buscarla. ¿Sabe dónde la buscó? Donde los sacerdotes que nunca le dijeron que lo que iba a hacer era incorrecto. No le dijeron. Al contrario, le echaron candelita a ver si lo entregaba. Sí, tráigalo. Ah, con un beso, no importa. ¿Dónde está? No, yo les doy la señal. Se amangolaron ¿para qué? Para hacer el mal. Esto es como, ¿qué le pasó a Judas? Como cuando un criminal, yo he visto esos videos de esos adolescentes que llegan allá a Estados Unidos a los juicios y llegan muertos de la risa, acabaron de matar a la mamá, acabaron de matar a alguien, y llegan muertos de la risa porque creen que van a ser libres por ser menores de edad. Y entran así todos insolentes y se ríen. Yo veo los videos. Cuando el juez ve eso, ¡pam!, se la aplica toda y le dice cadena perpetua. Miren, esos muchachos quedan transfigurados. ¿Sabe por qué? Porque les llegó las consecuencias a ellas y no se transfiguran por haber matado ni a la mamá, ni al niño, ni al vecino. No se entristecen por el pecado, sino que se entristecen por las consecuencias que vienen. Eso es el arrepentimiento falso. Arrepentirme porque me van a castigar, arrepentirme porque me van a mi ego lo van a exhibir, arrepentirme porque viene algo en contra mía, pero nunca nos arrepentimos por el pecado cometido. Nunca decimos, el remordimiento dice, pues la verdad, de la vieja me dio papaya, pues ¿qué hago? Es que yo soy hombre. Ah, pero se le acabó el hogar. Ay, no, el hogar no, que no se me acabe. Pero nunca se arrepintió por el adulterio. ¿Aló? El que vive el remordimiento no odia el pecado. Odia el sentimiento de culpa porque lo está afectando, pero no odia el pecado. El que roba no, y vive un remordimiento, o el que
es infiel, o el que ve pornografía, o el que está en un chisme, bueno, póngale el nombre que sea. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 19. Vamos a dividir en varias partes. Miren cómo el ego es tocado y la gente no se arrepiente, sino que vive remordimiento. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Voy a leerlo rápidamente. Pásamelo rápido. Me pesa, mira lo que está diciendo Dios de Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesó Samuel, o sea, se entristeció Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Siguiente. Miren que Samuel sí le dolió lo que hizo Saúl, y dice que pasó toda la noche en vela, pensando en Saúl, pensando en su rey, pensando en su amigo, que no había hecho lo que Dios decía. Samuel sí se trasnochó, y Saúl lo único que tenía era disculpas. Madrugó luego Samuel, mire, y hasta madrugó, no durmió toda la noche y madrugó. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí él levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante de él y descendió a Gilgal. Siguiente. Vino pues Samuel a Saúl, por fin lo encontró, y Saúl le dijo: miren que no se arrepiente, sino que tiene remordimiento. Bendito seas tú, Jehová, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Llegó y ¡pra! Puso sus hechos ante el profeta. Imagínense, ante el profeta, que todo lo sabía porque Dios se lo revelaba. Pero quiso sonar ¿qué? Espiritual. Quiso sonar ¿qué? Obediente. Quiso sonar el hombre de Dios. Mire cómo le contesta. Samuel entonces dijo, como quien dice: si lo que me dices es cierto, ¿qué es ese sonido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Mientras Saúl estaba diciendo: yo hice la tarea, soy un hombre espiritual, mire, es orgullo. Mire cómo eso quiere decir que nuestros hechos hablan más que nuestras ¿qué? Palabras. Usted me puede decir: hermana, yo, pastora, como me quiera decir, hermana, lloro toda la madrugada. No, hermana, es que usted no sabe mi vida espiritual cómo es. Pues, ¿qué es el bramido? Qué bueno. Pues, ¿cuál es el balido y bramido de vacas que estoy escuchando? Siempre habrá algo que nos deja ver que no nos estamos arrepintiendo de verdad. Siempre va a haber algo en el WhatsApp que lo va a desenmascarar. Siempre va a haber algo que va a mostrar. Mire, si quiere, métale 50 mil millones de claves al celular. Ese cae porque cae. Dice que nada cosa oculta hay que no sea ¿qué? Manifiesto. Eso camine fino al pie de la otra y bese a su esposa mientras va al frente de su amante. Eso se va a notar. Eso no traiga los diezmos como corresponde y eso se va a notar. Eso, trate mal a la esposa, tranquilo. El bramido de las vacas se van a escuchar. Ve. ¿Aló? Bien, acá. Sigamos con el versículo. Ahí están haciendo un resumen bien constante. La cita bíblica. Dice: el bramido dejaba ver
Vamos al versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué bramido el de las ovejas. Bueno, versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalek las han traído. Escúcheme bien. El rey. Oiga, mire, que no se ha arrepentido, no busque excusas. No cuide el yo. No proteja el ego. Y Samuel respondió: de Amalek los han traído. Mire, no es culpa mía, me tocó pegarle a la vieja porque es que es cansona. Me tocó, tengo un adulterio por ahí en remojo o escondido porque es que mi esposita no me atiende. ¿Y acaso usted no es el que gobierna su casa? ¿Y acaso no es usted quien gobierna su vida? ¿Y acaso no es usted quien gobierna su lengua? Ellos han traído porque el pueblo, el pueblo, la esposa, el esposo, los hijos, el aire, la atmósfera. Ella la miré y me miró, por ahí la canción así, ¿cierto? El pueblo, no fui yo. Yo soy Saúl el rey, pero el pueblo perdonó. Eso es ego. ¿Qué está cuidando? ¿Qué estaba cuidando Saúl ahí? Su ego, su reputación. Si hay alguna falla aquí, ¿fueron quiénes? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta enfrentar? Decir, sí, se me fueron las luces, las patas, las manos, de ahí para allá. El ojo. No, más fácil decir quién. Él. Cuando usted ve a alguien que le echa la culpa a otro y no enfrenta, él está viviendo un remordimiento, no un arrepentimiento. Apenas usted escuche que dijo: es que este tipo o esta mujer no está viviendo un arrepentimiento. Vamos rápidamente. Perdonó lo mejor. Mire cómo es que me encanta en esta historia. Perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas al Señor. Automáticamente le metió una pintadita de espiritualidad. No hay espiritualidad. Dios había dicho: maten todo, hasta el nido de la perra y vénganse para acá. Era lo que quería el Señor. No quería más, pero tenía que echar un languetazo espiritual. Y uno que se las nota, y a uno también se las nota. El remordimiento es tomar un poco el pecado. El arrepentimiento es darle el valor al pecado que le dio el Señor. Apláudalo. Muchas veces nos angustia estar expuestos públicamente. Mire, cuando Dios quiere sacar un pecado a la luz, yo lo dije en alguna ocasión y no quiero que me lo malinterpreten. No es que Dios nos alcahuetee el pecado. Lo que pasa es que cuando vamos a empezar como a pecar, Dios está ahí: hombre, Juan Carlos, no, pilas, esas pilas con quien está hablando, Juan Carlos. Y ahí va y usted dice: no, yo puedo, Señor, yo puedo. Yo puedo, Señor, yo. Y ¡pum! Que Dios me lo guarde en el nombre del Señor. Cae. El Señor le dice: hijo, levántese, vamos que sí. Ven al arrepentimiento, ven. Y uno, pero cuando uno se pone necio y terco con el pecado, Dios termina desenmascarando. Y muchas veces los adulterios los desenmascaran, amigos, en el vientre. Es cuando vienen. Y ahí, sí era yo. Sí fui yo, porque la de él le digo que era así. El niño con la misma nariz y una barriga. Tenemos miedo a ser expuestos, miedo a las consecuencias, miedo de haber ofendido, pero nunca tenemos miedo de haber ofendido a un Dios perfecto. Veamos qué es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento escúchame bien, el verdadero arrepentimiento no comienza mirando el pecado.
El verdadero arrepentimiento no comienza mirando el pecado. Comienza con una mirada hacia Dios. Usted adulteró, usted se quedó y dijo: Dios mío, ¿yo qué hice? Te ofendí. Si usted lo primero en un adulterio o en algún pecado, lo primero que usted dice: ay, mi esposa me va a pillar, ay, el marido de esta mujer me va a pillar, ay, tal cosa, usted está en un proceso de entrar en remordimiento y no en arrepentimiento. Cuando usted y yo pecamos y lo primero que decimos: Dios mío, ¿yo qué te hice? ¿Qué quiere decir con el arrepentimiento? Recuerden que Dios le da un peso al pecado. Si yo le doy ese mismo peso al pecado, voy camino ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero si yo no le doy ese peso al pecado, lo que voy a hacer es que se me va a remorder la conciencia. ¿Aló? Cuando usted ve el pecado como solo un error, como solo una falla, ¿qué dice la palabra? Por nuestros pecados fue entregado, ¿cierto? La Biblia no dice que por nuestras fallas, no, la Biblia no dice que por nuestras fallas, la Biblia no dice que por nuestros errores, la Biblia dice por nuestros pecados. Y mientras usted y yo no veamos el pecado como lo ve Dios, no hay arrepentimiento. ¿Aló? La verdad, la persona verdaderamente arrepentida odia el pecado. Como Dios. Mire, Salmo 51. Salmo 51. Mire cómo David vio el pecado. Por eso Dios le decía, no porque no pecara, decía: David, conforme a mi corazón. Salmo 51. Mire lo que decía David cuando pecó, perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. Siguiente. Lávame más y más de ¿qué? Hombre, cuando caemos en pecado descubrimos qué hay dentro de nosotros. Y si yo descubro qué hay dentro de mí, ¿qué tengo que hacer con eso? Empezar a trabajarlo en Dios. Dios no se asusta con nuestro pecado. Él se asusta que nosotros no veamos el pecado como Él lo ve. Si nos levantamos de un adulterio, una fornicación, una mentira, un chisme, una contienda, de mirar pornografía, de masturbación, del pecado, sea como sea, y decimos: Dios mío, esto es lo que tengo yo dentro de mí, ahí en ese momento usted y yo nos conectamos con Dios. Es empezar a trabajar lo que hay dentro de nosotros. No es obviarlo: ay, no, yo no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a mirar y lo dejo allá, pero nunca lo trabajo. Tarde que temprano va a volver a llegar, a tocar la puerta y vamos a volver a caer. Yo conocí a una mujer fiel al Señor, pero llegaban 5 años y ¡pra!, caía en fornicación. Y decía: ay, es que la fornicación. Cada 5 años, cada 4 años, ella vivía bien en el Evangelio ese tiempo. ¿Pero por qué? Porque cogió el pecado, digamos que este es el pecado, y lo dejó ahí y dijo: no lo vuelvo a hacer, y huyó y corrió, pero el pecado seguía ahí. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Me tengo que ir. Bueno, Señor, pecado, esto es lo que hay dentro de mí. Señor, trabajemos este tema. Trabajemos, me voy a sentar. Bueno, Señor, pecado, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo que dentro de mí tengo adulterio? ¿Cómo que dentro de mí tengo fornicación? Sáname la niñez, Señor. Haz lo que tengas que hacer para que este pecado, yo al verlo como lo ve Dios, en realidad sea desechado de nosotros. Aleluya. ¿Qué dijo David? Lávame más y más de qué. Y límpiame de qué. Siguiente. Porque qué. Yo reconozco, yo me descubrí, yo ya
soy yo. Yo he tenido que decirle, Señor, empecemos a trabajar la niñez. Empecemos a trabajar mi relación con mi padre. Empecemos a trabajar mi relación con mi madre. Porque si esto desemboca aquí, es porque algo está fallando aquí. ¿Qué dice la palabra de las iniquidades? Que la maldición no vuelve, ¿qué? No viene, ¿qué? Sin causa. Busquémosle la causa a ese pecado para poder ir al arrepentimiento a la cruz del Calvario. Porque usted y yo podemos cantar coros, podemos diezmar, podemos ofrendar, gritar, ponernos las vestiduras más evangélicas que haya, pero si no hemos trabajado el corazón con el Señor, estamos en problemas. Y se va a cumplir un ciclo, y usted va a luchar de no pecar, y el adulterio, la fornicación, la masturbación, llame como sea, lo va a llamar, y usted no voy, dice, pues pasa una vez, y ya. Y vuelve y lo deja ahí. Y vuelve esa lucha. ¿Sabe cómo sabe si usted ya venció eso? A usted le pasan ese mismo pecado, a usted no le da ni frío ni calor. Porque ya ha sido entregado, ya ha sido visto. Dígale, Señor, déjame ver el pecado como tú lo ves. No de una manera blandita como yo lo veo. Porque no es suave. ¿Qué más dice el versículo 4? Escucha bien. Mire qué dijo David. Ayúdenme en todos. 1, 2, 3. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Te fallé a ti, no a mi esposa, no a mis hijos, no a mí. Porque estoy viendo el pecado como lo ve el Señor. Yo les contaré en alguna ocasión que una pareja amiga mía, ella le falló a él. Ella llegó y me dijo, ¿qué hago? Le dije, no, confiese el pecado, porque tarde que temprano se va a saber, tengo que lo sepan por todas las cosas. Eso sí, le dije, si la van a cascar, hija, aguanta. Y estábamos en una finca y ella yo le dije, llegue por allá detrás de la montaña, porque yo asumí que de pronto él iba a pegar algún grito o la vaca, pues vamos por nada. Y se fueron. Y al rato llegamos y ella llegó llorando y él llegó muy tranquilo. Yo le dije, la casco, pensé yo. Y ella lloraba y me dijo, vamos a hablar, y no fuimos a hablar. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no me dijo nada, lo que me dijo era que me perdonaba y que yo arreglara ese chicharrón con Dios, porque yo había pecado era para Dios y no para él. Y yo, no te hubiera pegado. Él había entendido que ella no solo le había fallado a Dios, sino que primero le había fallado, perdón, a él, sino que primero le había fallado a Dios. Y nosotros estamos más interesados en no fallarle al hermano. Por eso cuando antiguamente salía el pastor para algún lado, miras que no lo vea el pastor. Tiene que ver. Eso no hay una fiesta mundana que usted sabe que usted es evangélico. Y le dicen, eso tómese una que el pastor no lo ve. ¿Acaso es que quién soy yo? Si usted y yo no vemos el pecado como Dios lo ve, jamás iremos al arrepentimiento. Y es necesario ver el pecado como Dios lo ve. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A mí, o sea, como dijeron los sacerdotes, a nosotros que no importa. El problema es suyo. El problema es suyo con Dios. Y quizás llevamos mucho tiempo en el Evangelio y no hemos resuelto problemas directamente con Dios. Contra ti solo he pecado. Remordimiento es igual a solo un sentimiento de culpa, y el arrepentimiento produce dolor por el pecado. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 18. Ya vamos a ver. Hechos. ¿Sabe que el arrepentimiento no nace en nosotros? No es algo que usted y yo podamos hacer en voluntad propia.
Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles, a los gentiles ha dado ¿qué? ¿Quién? Perdón. Dios, ¿qué ha dado? Es un don de Dios. El remordimiento es algo que sale de la humanidad del ser humano, valga la redundancia. Pero el arrepentimiento solo viene de ¿quién? ¿Y cuándo viene de Dios? Cuando yo me acerco a la cruz del Calvario. Cuando puedo ver lo que sucedió allá. A mí la película de Mel Gibson me parece extraordinaria, aunque quedó cortita según lo que dicen los que conocen. Verlo ensangrentado, verlo humillado, verlo como quedó en la cruz del Calvario y nosotros seguir en la recocha del pecado, es porque no tenemos el don del arrepentimiento que Dios nos da. Dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para su vida. Es un don de Dios definitivamente. Hay otro versículo que nos habla de lo mismo, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento es un don que no es de nosotros. Yo decido arrepentirme. De pronto tenemos remordimiento de conciencia, pero el don lo da el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tanto por nosotros como por los que nosotros oramos, pedir que venga el don del arrepentimiento. Por si quizás Dios les conceda que se arrepienta. Hay gente 20, 30, 15, 8 años en la iglesia y lo que ha experimentado es solo remordimiento y no arrepentimiento. Hay que analizar, hay que pedirle al Espíritu Santo. Yo me he arrepentido. ¿Usted es capaz de decirle eso al Señor? ¿Usted es capaz de decirle, Señor, déjame ver si yo en realidad me arrepentí o lo que estoy haciendo es dejando el pecado por allá y me escondo, me encierro y no vuelvo a ver eso por allá? Pero yo le hacía una pregunta a los líderes que están enseñando aquí en la casa el día que nos reunimos. Si Dios se acercara a usted y le dijera, solo por hoy, promoción, pegue que no va a pasar nada, no van a haber consecuencias. Yo veo caras que me digan, ¿qué haría usted? Solo por hoy. Que el Señor dijera a Fanny, solo por hoy. No va a haber condenación, no hay consecuencias, no hay nada. Puedes pecar. No me la conteste a mí, pero confróntese con esto. ¿Qué tan enamorados estamos de Jesús como para ser confrontados del pecado y dejarlo a un lado? ¿Qué tanto valoramos la cruz y lo que sucedió allí? Que nos hace correr, o no tanto correr, nos hace que enfrentemos nuestros pecados y podamos cambiar nuestra mentalidad. Cambiar de iglesia no nos va a ayudar. Cambiar de... no, es cambiar de mentalidad. Hay un versículo que dice nuestros pensamientos, la mentalidad. Dice que cambiando nuestra mentalidad, o sea, arrepintiéndonos de lo que hemos hecho hasta ahora mal. ¿Cómo, en qué escala ponemos nuestros pecados?
como nos solían decir, pecados blancos, pecados inocentes, una mentirita piadosa, una canita al aire. ¿Se ve que se escucha diferente a decir adulterio? Una canita al aire se escucha diferente a decir fornicación. ¿Con qué liviandad estamos trabajando nosotros el pecado? Yo lo voy a invitar si se puede poner de pie. Romanos 14. No os conforméis a este siglo. Este siglo nos dice que estamos bien, porque este siglo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice ¿qué? Malo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. No os conformemos. Estamos en la época mundial, universal, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice ¿qué? Bueno. Entonces, si nos queremos acomodar a una vida relajada en Cristo, sigamos escuchando lo que el mundo dice. Pero si en realidad somos apartados, si en realidad queremos algo diferente, acerquémonos al madero, acerquémonos a la cruz, y yo le aseguro algo: vamos a ver el pecado tal y cual es. Porque la Biblia en Isaías, que dice que no se halló hermosura alguna y que su cuerpo fue destrozado. Y Dios Padre nos dijo: es muy difícil para mí, y sería muy difícil para mí verlo así, porque en esa magnitud nos da el pecado. No lo ve como nosotros, blanco, rojo, azul o inocente, o poquito o mucho.